Bueno, buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es María Fernanda Betancourt, coordinadora del Grupo 1, y a continuación se van a presentar mis compañeras. Buenos días, mi nombre es Ademar. Buenos días, mi nombre es Gladys Sevilla. Muy bien. Entonces ahora les voy a hablar sobre lo que son los trastornos más comunes en niños y adolescentes. Cabe resaltar que aunque todos los trastornos que voy a mencionar son comunes, eso no significa que sean parte del proceso normal de desarrollo. De hecho, justamente para que los criterios diagnósticos tengan validez, requieren que el comportamiento en cuestión se desvíe de la normalidad. Asimismo, es importante saber que no todos los trastornos son de origen conductual. Hay algunos que son debidos a anormalidades estructurales del cerebro. Entonces, ahora sí, empecemos con los trastornos más comunes en niños. Ok, el primer trastorno es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno se caracteriza por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años y suele haber episodios que recuerdan el trauma y causan intensas reacciones emocionales y físicas. El que un niño desarrolle este trastorno realmente puede depender de cómo se aborde la situación, porque si el niño tiene un lugar seguro, una persona con quien expresarse, eh, se puede llevar no tan al extremo del trastorno. Sin embargo, cuando el niño no tiene un apoyo, se puede hacer muchas ideas de lo que vio, como el pensar que él tiene la culpa o que no está haciendo lo suficiente para proteger a su mamá cuando hablamos de haber presenciado un caso de violencia doméstica. Entonces, con esto en mente, pasemos a conocer los criterios diagnósticos. En niños menores de 6 años, primeramente debemos identificar si ha tenido exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes, que son experiencia directa del suceso traumático, o presencia directa del suceso ocurrido a otros, especialmente a los cuidadores primarios. Entonces tengan en cuenta que no incluye sucesos que solamente se han visto en medios electrónicos tipo televisión, películas o fotografías, ¿sí? El niño tiene que haber estado ahí o, tal como lo menciona en este otro apartado, tiene que tener el conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a uno de los padres o cuidadores. También debe de haber presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes que comienzan después del suceso traumático, los cuales son recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Aunque puede ser que los recuerdos espontáneos e intrusivos puedan no ser necesariamente de angustia y se pueden expresar durante el juego. También pueden presentar sueños angustiosos recurrentes en la que el contenido o el afecto del sueño esté relacionado con el suceso traumático, es decir, pues las pesadillas, ¿no? Los terrores nocturnos. También reacciones disociativas, como escenas retrospectivas en las que el niño siente o actúa como que si estuviera repitiendo el suceso traumático. La representación específica del trauma, tal como lo hemos venido viendo, tiene lugar justamente en el juego o los dibujos que realiza el niño. Las reacciones fisiológicas también tienen que ver porque es una forma de expresar la preocupación que tienen debido al suceso traumático, ya sea como palpitaciones agitadas, sudoración o dolor de estómago. Ahora bien, los síntomas que representan evitación persistente de los estímulos asociados al suceso traumático
incluyen evitación persistente de los estímulos. Primeramente, la evitación o esfuerzo para evitar actividades, lugares o recordatorios físicos que despiertan el recuerdo del suceso traumático. Por ejemplo, si la situación traumática pasó en su escuela, es probable que el niño no quiera ir y haga berrinches cada mañana para evitarlo. Lo mismo con el siguiente inciso, evitación o esfuerzo para evitar a las personas, conversaciones o situaciones interpersonales que le despierten nuevamente ese recuerdo traumático. Finalmente, para cerrar con este trastorno, debemos considerar que este trastorno puede ser por desastres naturales o por la mano del hombre. Y realmente se ha visto que hay un mayor efecto negativo cuando es justamente por la mano del hombre, ¿sí? Y debemos de tomar en cuenta también que no siempre van a afectar a todos los niños en la misma medida. Pasemos al siguiente trastorno. Ok. Trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta, cuya característica principal es que quien lo posee presenta dificultades para concentrarse en actividades personales o académicas. A estos síntomas se le suma el factor hiperactividad, la cual pues también le genera dificultad para autocontrolarse. Es importante comprender que el comportamiento en niños con TDA no se da de manera voluntaria, ya que es provocado por fallos en el sistema ejecutivo del cerebro. Aunque existan estos fallos en el niño con trastorno, no actúan sin propósito, como podría ser el caso del autismo. Sus acciones son más como acordes a un objetivo. Un ejemplo que les puedo dar como que esté en la escuela y que quiera molestar a un compañerito, ¿sí? Entonces es probable de que a pesar de que la maestra esté dictando o algo así, él venga, se levante y busque a ese compañero ignorando la tarea que se está realizando. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos que con frecuencia fallan en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas asignadas. También con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Tienen dificultades para mantener la atención en las clases, en conversaciones o lectura prolongada. Sí, estas cosas se les dificultan bastante. Con frecuencia también parecen no escuchar cuando se les habla directamente. Parece como que tienen la mente en otra cosa, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. También con frecuencia no sigue las instrucciones y no suele terminar tampoco las tareas escolares o los quehaceres, porque pues como lo hemos venido viendo se distraen muy rápido y las evaden con facilidad. También con frecuencia tienen dificultad para organizar tareas y actividades. En cuanto a tiempo, en cuanto al tratamiento de este trastorno, pues para este trastorno lo principal en el caso de nosotros es brindar terapia cognitivo-conductual, no solo para el niño, sino para el padre, para que el padre pueda entender a futuro cómo tratarle. Sin embargo, existen casos con síntomas muy marcados donde se recomienda medicación. Esto siempre y cuando sea a partir de los 5 años en adelante y desde luego controlada por otro especialista. Pasemos al tercer trastorno más común. Trastorno del espectro autista. Bueno, son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan a la comunicación y el comportamiento. Se conocen como un trastorno del desarrollo porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros 2 años de vida.
Dentro de los criterios diagnósticos encontramos que las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en interacción social varían. Por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Vemos entonces cómo el niño con este trastorno realmente no significa que su comportamiento se va a ver limitado a una falta de comprensión total. Incluso algo que no define el autismo justamente es el CI del niño, ya que existen niños con autismo que tienen una memoria muy completa. Otra deficiencia persistente son las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Y esto pues puede variar de niño a niño. Recordemos que para ellos es muy difícil leer expresiones en otros niños, ver si están emocionados o no. Así que puede que en su intento por relacionarse se les haga más fácil si ven a más niños incluidos en la actividad. En cuanto a los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, encontramos que ellos tienden a insistir mucho en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Es decir, que ellos realmente no permiten que hayan cambios en las rutinas que ellos ya tienen, porque esto les viene a generar angustia. Estos cambios les generan angustia y dificultades. Es probable que necesiten siempre tomar el mismo camino para dirigirse de un lugar a otro o comer los mismos alimentos cada día, ¿sí? Otro de los procesos es también el interés muy restringido y fijo, los cuales son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, esto que yo les muestro acá, para mí o para cualquiera de nosotros, puede ser un simple lápiz. Pero si el niño con autismo pone su foco de interés en él, van a ser inseparables porque puede generar un fuerte apego a este objeto, por inusual que parezca. También entra aquí lo que es la hiper o hiperactividad a los estímulos sensoriales. Indiferencia aparente al dolor, temperatura, respuestas adversas a sonidos. También pueden presentar inclinaciones por texturas específicas, olfateo, palpación excesiva de objetos, fascinación visual por luces o movimientos. Esto realmente va a depender de cada caso. O sea, no es como que todas se incluyen en la misma personita. Tal como lo hemos venido viendo, los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Pasemos al siguiente trastorno. Listo. Tenemos ahora lo que es el trastorno bipolar y trastornos relacionados. Existen distintos tipos de trastornos bipolares y de trastornos relacionados. Estos pueden consistir en manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles o extremos en el estado del ánimo y el comportamiento, lo cual da como resultado un gran sufrimiento e importantes dificultades en la vida del niño. Entonces vemos que la bipolaridad engloba a ambos polos, es decir, manía, hipomanía y bajos emocionales como ser la depresión. Dentro de los criterios diagnósticos para este trastorno se encuentra que para un diagnóstico de trastorno bipolar 1 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios hipomaníacos o episodios de depresión mayor.
Es decir, el orden aquí no es relevante. Los episodios maníacos, un periodo bien definido de el estado emocional como optimismo o nerviosismo y debe de ser bastante persistente, expansivo y debe demostrar como un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que debe durar como mínimo una semana y estar presente la mayor parte del día, casi todos los días. El criterio B indica que durante este periodo existen 3 o más de los síntomas siguientes. Bueno, 4 si el estado de ánimo es solo irritable. Recordemos que en el caso de los niños o adolescentes, pues se puede dar esto, la irritabilidad. Entonces, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. También disminución de la necesidad de dormir. Se sienten descansados después de solo 3 horas de sueño, lo cual sabemos que pues no entra dentro de la normalidad porque un niño debería de dormir alrededor de 8 horas. Más, también puede estar más hablador de lo habitual o presión para mantener conversaciones. También puede que haya fuga de ideas o experiencias subjetivas, de que los pensamientos van a gran velocidad. También presentan facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácil a estímulos externos, poco importantes o relevantes, según se informa o se observa. También muestran una participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Por ejemplo, dedicarse de forma desenfrenada a salir corriendo o cualquier juego que los pueda poner en peligro. Y el otro polo, como ya hemos dicho, se constituye por el episodio de depresión mayor, el cual incluye estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva, se puede sentir más triste o vacío o sin esperanza. O bueno, ya si hablamos de la observación por parte de otras personas, puede que lo vean como lloroso, ¿sí? En los niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable, tal como lo mencionábamos anteriormente. También muestran una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día y casi todos los días. Vemos que interactúan acá como una dualidad, ¿sí? Porque están esos cambios repentinos donde una semana está al 100, digamos, y incluso sobrepasa los límites de productividad y a la siguiente semana están como abajo anímicamente. E igual más adelante profundizaremos en lo que es la depresión mayor. Para que este trastorno se dé en niños, podría haberse dado por la parte genética. Aquí influye mucho porque, por ejemplo, si uno o dos de los papás son bipolares tipo 1, hay un detonante que despierte este rasgo en el niño, entonces podrían darse síntomas a temprana edad. Bueno, continuando con los trastornos comunes en la niñez, tenemos lo que es el trastorno específico del aprendizaje. Es un trastorno de carácter neurobiológico asociado a factores genéticos que dificultan el aprendizaje en las áreas instrumentales, es decir, en las áreas relacionadas a la lectura, escritura y las matemáticas. El trastorno de aprendizaje no está condicionado tampoco por el índice o nivel de CI que puede presentar un individuo. Este trastorno se presenta de manera inesperada
e interfiere principalmente con el aprendizaje de habilidades académicas y sociales, al mismo tiempo que viene y afecta el estado anímico conductual del niño, ya que muchas veces se les condiciona por tener trastornos de aprendizaje. Y sabemos que si una tarea tenemos como psicólogos a futuro es psicoeducar para reducir estas etiquetas. Dentro de los trastornos del aprendizaje, específicos del aprendizaje, tenemos lo que es la dislexia, la cual se caracteriza por ser esas dificultades para leer o comprender un texto. Afecta también a la escritura. Una señal de alerta de dislexia puede ser que el niño llegue a segundo grado y confunda la P con la Q, por ejemplo, y no se dé cuenta del error, o que no tenga una mano dominante al momento de escribir. El no comprender la lectura le condiciona al niño más allá del salón de clases, ya que en todo su entorno hay elementos que deben leerse y comprenderse. Por ejemplo, un cartel que le diga alto o que diga, por ejemplo, en un consultorio, guardar silencio en la sala. O sea, todo esto le condiciona y se le complica, ¿sí? También dentro de esta clasificación entra lo que es la discalculia. Este trastorno tiene que ver con la dificultad que pueda presentar un niño para realizar operaciones numéricas. Este trastorno también condiciona la adaptabilidad del individuo a su entorno, ya que se le dificulta, por ejemplo, entender un calendario, el horario o una dirección a la que deba dirigirse, ya cuando son adultos. También las recetas de cocina que deben de seguir para elaborar algún alimento. También tenemos lo que es la disgrafía. La disgrafía la definimos como dificultad para plasmar sus ideas en un escrito, armar oraciones que tengan sentido, organizar la información, dificultándoles entonces la comunicación. Este sería entonces la recopilación que hemos organizado nosotros sobre trastornos más comunes en los niños. Pasemos entonces a la clasificación de los trastornos más comunes en adolescentes. Ajá. Bueno, si bien la adolescencia pues es una etapa única y formativa para los cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este periodo, incluida la exposición pues a la pobreza o los malos tratos, la violencia. Todos estos elementos, quieras o no, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a padecer problemas de salud mental. Los hemos clasificado, entonces vamos a pasar a conocer los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Primeramente tenemos lo que es la anorexia nerviosa. Bueno, esta se caracteriza por una imagen corporal distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso. Los síntomas incluyen tratar de mantener el peso por debajo de lo normal mediante la inanición o el ejercicio excesivo. La anorexia nerviosa puede producir la muerte prematura, a menudo debido a complicaciones médicas, porque pues una persona que no tiene los nutrientes suficientes en su cuerpo, muy difícilmente va a poder llevar con normalidad su vida, ¿no? También hay riesgo de suicidio y es por eso que se dice que está asociada a una mortalidad superior a la de cualquier otro trastorno mental. En cuanto a los criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa, encontramos la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo,
con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. En el caso de los niños y adolescentes, pues hay que tomar en cuenta cuando el índice de masa corporal es inferior al mínimo esperado. También ellos tienen un miedo intenso a ganar peso o engordar, o comportamientos persistentes que interfieren en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo, el cual realmente que puede deberse a un evento traumático que este adolescente haya pasado de niño. También presentan alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Es ahí donde entra ese pensamiento de que como que ellos no se ven bien, ¿sí? Y no por una cuestión de problemas visuales, sino por una cuestión de percepción. La mayoría de individuos con el tipo de anorexia, con atracones, purgas, que se atracan de comida, también se purgan a través del vómito autoprovocado o la utilización incorrecta de laxantes, de diuréticos o enemas. Algunas personas con este subtipo de anorexia nerviosa no se atracan de comida, pero se purgan regularmente. Entonces, después de consumir una pequeña cantidad de alimentos, recurren al vómito. Y esto puede ser debido a que como ellos tienen un control excesivo de las calorías en los alimentos, un atracón para una persona con anorexia nerviosa puede ser comerse una barrita de chocolate, ¿sí? Entonces tenemos también dentro de la clasificación de los trastornos por conducta alimentaria, la bulimia nerviosa. Bueno, la bulimia nerviosa consiste en episodios repetidos de ingesta de gran cantidad de alimentos, es decir, atracones acompañados de sensación de pérdida de control. El temor a engordar y la falta de autocontrol sobre los alimentos hace que los sentimientos y pensamientos determinen un estado anímico y mental que acaba en procesos depresivos muchas veces. Dentro de los criterios diagnósticos encontramos que existen episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes. Número uno, ingestión en un periodo determinado dentro de un periodo cualquiera de 2 horas de una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Es decir, ellos no vienen y se sientan tipo con una hamburguesa en un horario pues, de 2 horas, sino que en esas 2 horas ellos pueden consumir hasta 4 hamburguesas o más y en el mismo momento comer otra cosa, incluso concentrado de perro si no hay nada más. O sea, es un episodio en el que realmente comen cualquier cosa. En el caso de los adolescentes que viven pues con su familia, es un poquito más fácil de detectar, aunque es obvio que el esfuerzo que ellos van a hacer por deshacerse de cualquier rastro de consumo es inevitable, ¿verdad? Número 2, la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Sí, existe esa sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere a la cantidad o la cantidad de lo que se ingiere. Una persona que presenta bulimia nerviosa le encantaría tener el control para no comer, tal como sucede en la anorexia nerviosa. Es por esto que a la vez tienen comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes u otros medicamentos. Pueden recurrir al ayuno también o al ejercicio excesivo. Recordemos que
ellos tienen esa preocupación sobre la autoimagen, les preocupa subir de peso. Entonces, después de un atracón, es común que vomiten para liberar lo que ellos comieron. Pasemos entonces a lo que son los trastornos emocionales. Bueno, cuando les hablé de la bipolaridad en los niños, les hablaba también sobre algunos criterios diagnósticos del trastorno de depresión mayor. Así que, como también aplica con los adolescentes, lo vamos a ver a detalle a continuación. Bueno, el trastorno de depresión mayor, realmente que la depresión en adolescentes es un problema de salud mental grave que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta la manera en que el adolescente piensa, se siente y se comporta y puede provocar problemas emocionales, funcionales y hasta físicos. La ansiedad y los trastornos depresivos pueden dificultar profundamente la asistencia a la escuela, el estudio y el hacer pues sus deberes. El retraimiento social puede acabar o resultar en el aislamiento y la soledad. Y como ya todos sabemos, pues la depresión puede llevar al suicidio. Otra característica importante con respecto a la depresión mayor es que existe una pérdida importante de peso y esto sin hacer dieta o aumento de peso también, como debido a una modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes o disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños o adolescentes es importante considerar el fracaso para el aumento de peso esperado, porque pues recordemos que la alimentación de ellos es dirigida pues, por los adultos que viven con ellos, entonces es probable que si el adulto, el papá, está intentando llevar como un orden en la alimentación, tratando de que vaya como en lo normal del peso, puede que el no estar llegando a este peso esperado puede mostrar un indicador de que el niño pueda tener depresión mayor. Otro indicador sería el insomnio o hipersomnia casi todos los días. También la agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, ¿sí? No simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento, ¿sí? También la fatiga o pérdida de energía a diario. El sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada que puede ser delirante casi todos los días y no simplemente como el autorreprocharse o culparse por estar enfermo, ¿sí? O sea, va más allá de esto. La disminución de la capacidad para pensar o concentrarse para tomar decisiones casi todos los días a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Asimismo, pueden presentar pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado o intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Es así que dentro de las características diagnósticas encontramos que los síntomas de los criterios diagnósticos del trastorno de depresión mayor deberían aparecer casi cada día para poderlos considerar. Debería también haber presencia de ánimo deprimido la mayor parte del día, además de casi cada día. Al principio el paciente quizá niegue que está triste, pero lo cierto es que la tristeza se podría reconocer, en nuestro caso, mediante la entrevista con él o deducir de la expresión facial o la conducta de este. En los pacientes que se centran en una queja somática, los clínicos deben de
determinar si el malestar de esta queja se asocia a síntomas depresivos específicos. Es importante especificar. Entonces continuamos con el siguiente trastorno. Tenemos ahora lo que es los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar más específicamente sobre el trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social. Hay que tener en cuenta de que este trastorno también puede darse en niños. Y bueno, es normal sentirse nervioso en algunas situaciones sociales, por ejemplo, tener una cita o hacer una presentación. O sea, puede causar esa sensación como de incomodidad, pero en el trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, como les decía, las interacciones de todos los días causan mucha ansiedad, inseguridad y vergüenza por miedo al escrutinio o a la opinión de los demás. Algunos ejemplos son las interacciones sociales. Por ejemplo, a ellos les puede generar ansiedad mantener una conversación normal, reunirse con personas extrañas o sentirse observados cuando están comiendo o cuando están bebiendo algo. Y actuar delante de las otras personas como dar una charla o ese tipo de actividades realmente para ellos les genera una carga ansiosa. En el caso de los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con adultos. El individuo también tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, él puede pensar de que lo van a humillar o se va a avergonzar, lo cual se puede traducir en un rechazo o que las personas se ofendan. O sea, si recordemos que estos ataques de ansiedad no, o sea, son bastante evidentes. Entonces, la persona puede decir, no, es que si yo salgo y me pasa esto, las personas se pueden ofender o se pueden molestar o me van a rechazar por presentar un ataque de estos. También las situaciones sociales casi siempre les provocan miedo o ansiedad. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizado, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Recordemos que los niños pues se expresan como pueden, ¿sí? Entonces, es común en ellos que intenten representar esa incomodidad, esa inquietud desde el llanto o desde las rabietas. Bueno, hay un trastorno más que entra en la clasificación de trastornos comunes en el adolescente y son los trastornos del comportamiento. Aquí es donde entra entonces el trastorno negativista desafiante. Bueno, el trastorno que se presenta en los niños y adolescentes se caracteriza por un comportamiento desafiante y desobediente ante las figuras de autoridad. Bueno, dentro de los criterios diagnósticos encontramos de que debe de haber un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones o actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Se debe considerar también la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos, porque en el caso de los niños de menos de 5 años, el comportamiento debe aparecer casi todos los días durante un periodo de 6 meses, por lo menos, a menos que se observe otra cosa. En los niños de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez a la semana durante al menos 6 meses, a menos que se observe otra cosa. También no es inusual que el individuo con trastorno negativista desafiante muestre síntomas únicamente cuando esté en casa y solamente con miembros de la familia. Sin embargo, el grado de generalización de los síntomas es un indicativo
de la gravedad del trastorno. Sí, porque como lo hablábamos antes, no se trata de que solamente es con el hermanito, es con todos los miembros de la casa. Entonces, se entiende que la característica principal de trastorno negativista desafiante es este patrón frecuente y persistente de enfado, irritabilidad y discusiones, actitudes desafiantes o vengativas dirigidas hacia otros. Bueno, finalmente, ya a modo de conclusión, se puede decir de que la vida diaria de los niños y adolescentes con trastornos que afectan su desarrollo y aprendizaje se complica por los comportamientos desafiantes y muchas veces limitantes que pueden mostrar en cualquier momento. Es así que asegurar que estos niños progresen y que estos niños puedan crecer cada vez mejor en la sociedad es un desafío para nosotros como futuros psicólogos, para los padres, para los docentes y las personas que comprenden su círculo afectivo. Sin embargo, aunque estos trastornos no desaparecen, el resultado es gratificante tanto para el niño como para quienes le ayuden a sobrellevarlo. Y gracias.